Dos cafés para tres. Todos los miércoles de 22 a 24. Dos cafés para tres. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. Dos cafés para tres. Es a una entrevistada que, como le anunciamos, docente, contadora, que trae la historia a través de la abuela. Y esto me hizo pensar que el vínculo nieto, nieta, abuelo, abuela, tiene tanta riqueza guardada que cuando uno lo narra, lo expresa, lo dice, bueno, allí es como que abre toda esa caja de sentimientos que siempre estuvieron y que en algún momento se muestran, ¿no? Bueno, vamos a hablar con la profesora Virginia Conelli. Muy bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Guillermo. Gracias por recibirme, por convocarme. Y también quiero agradecer a Leandro por el regalo. Muchísimas gracias. Bueno, lo cierto es que cuando Virginia expresa a través de sus redes sociales un recuerdo del profesor Gerardo Victorín, que como fue dicho al comienzo, Guillermo, Gerardo Victorín ha sido un docente, profesor, que le dio nombre a la Escuela Comercio, y ese acto por el cual una escuela elige a una persona para que sea quien lleve el nombre por los años que lleva, 120 años Escuela Comercio número 1, profesor Gerardo Victorín, marcada con este nombre. Yo digo, ¿qué marca ha dejado aquel docente para que quede registrado a lo largo de tantos años, ¿no? Y leo en las redes sociales de Virginia el agradecimiento a la abuela que le transmite lo que le transmitió, ¿no? Que tiene que ver con el profesor Gerardo Victorín y con Damián Pablo Garat, que para Concordia es un nombre tan conocido. No es solamente el nombre de una escuela, sino hay una historia. Exacto. Justamente. Sí. Entonces, bueno, al leer todo esto dije, Virginia que cuenta esto con tanta ternura, con tanto sentido, qué bueno es compartirlo con la audiencia, ¿no? Entonces, antes de hablar de todo esto, se merece un breve tiempo de hablar de Yeya, tu abuela. Sí. Contanos un poquito, ¿cómo era ese vínculo de aquella nieta única, nieta primera? No, ¿Qué lugar no ocupabas? era la primera, tengo primos que eran mayores, no soy la primer nieta, pero mi vínculo con ella fue muy fuerte porque mi papá tenía su estudio contable en la casa de mi abuela, entonces todas nuestras tardes de la infancia y de la adolescencia fueron en casa de mi abuela. Es decir, que prácticamente mi vida la hice allí, mediodía a la mañana en mi casa y mediodía en casa de mi abuela. Mi abuela era maestra, se jubiló como directora, tiene una historia muy rica y ella nos la fue transmitiendo en ese vivir, en esa cotidianeidad que compartimos con ella, ¿no? Todos esos años de nuestra vida hasta que ella fallece. Y dejó muchas cosas marcadas en nosotros. Yo puedo hablar por mí, pero entiendo que también lo dejó tanto en mis hermanos como en mis primos. No hubo quien no pasara por casa de mi abuela. Era como la casa que recibía a toda la familia. Mi abuelo paterno era oriundo de Villaguay, de Lucas Norte, y cuando yo era chica todavía el tema escolar en Lucas Norte estaba muy precario y muchos venían a hacer la escuela secundaria Concordia. Entonces toda la familia de mi abuelo pasó por casa de mi abuela. Entonces nuestra infancia estuvo impregnada de esos primos de Villaguay que pasaban por acá. Y al ser mi abuela maestra siempre estaba su comedor con su pizarrón, su ábaco, la cajita de tizas, y ella explicándonos a todos, recibiéndonos a todos. Como una gran maestra los reunía. Como una gran maestra nos reunía a todos. Y ayudarlos en cierta manera, me imagino, con el estudio, con las tareas, guiándolos. Porque cuando uno es maestro, respetando los pasos también hoy en día, ¿no? Pero esa vocación, ¿no?
que tenía, que yo me imagino a la abuela. ¿Qué nombre tenía tu abuela? Mi abuela se llamaba Rosa Flora Romero. Rosa Flora Romero. Exacto. Uno se la imagina Rosa reunida con sus nietos, nietas, allí, charlando de la vida, las cosas de la escuela. Exacto. Siempre llegábamos del colegio y era primero merendar, luego sí o sí hacer la tarea, y después de que hacíamos la tarea sí podíamos acceder a mirar televisión, algún programa. Bueno, en esa época mirábamos Heidi o lo que fuera. Así ¿no? era. Así era, pero la tarea era condición para poder acceder luego primero hacer la tarea. Primero merendar, después hacer la tarea y después sí los espacios de dispersión. Y su casa estaba llena de libros. Ropero que uno abría, ropero que estaba lleno de libros, ¿no? Yo le contaba hace un tiempo a una amiga que yo para los 11 años ya había leído a Tolstoy, por ejemplo, porque estaban los libros ahí y uno iba ¿a qué nieto no le gusta ir a abrir los roperos de la abuela y revolverlos? Bueno, encontrar juguetes, encontrar algo para jugar. Tus juegos eran libros. Eran libros y era lo que había ahí, claro, ¿no? Claro. Pero era tal la cantidad de libros que había baúles, los abrías y había libros, había bibliotequitas, los abrías y había libros, en los roperos donde estaba la ropa había sectores donde había libros guardados. Entonces es como que uno creció con... En ese paisaje, ¿no? Exacto. Qué bello. Sí. A ella también le gustaba o revalorizaba mucho la historia familiar. Yo le contaba a Guillermo hace un rato que en los inviernos, en las tardes de invierno, que estaba frío, yo recuerdo el invierno nublado y con frío, esos eran los recuerdos de los típicos inviernos de la infancia, ¿no? Ella nos convocaba en su habitación, prendía una estufa y tenía muchas cajas con fotografías. Entonces me sentaba al lado de ella en la cama y me empezaba a mostrar fotos y me iba contando un poco de la historia familiar. Y es como que eso quedó en mí. A mí naturalmente me gusta la historia y me marcó mucho todo eso, ¿no? Cuando ella fallece, bueno, había que vaciar la casa, había que regalar lo que no se usaba, había que llevarse cada uno lo que quería, y yo pedí sus fotos. Todas esas cajas llenas de fotos me las quedé yo. Y a través de eso pude hacer una reconstrucción de parte de la historia familiar. Muchas cosas me las contó ella personalmente y otras pude reconstruirlo a través de fotografías que en su momento quizás no me lo explicó o no lo recordaba, pero preguntando a sus hermanas o a mis tíos me ayudaron a reconstruir ciertos personajes que aparecieron en las fotografías y que yo no recordaba quiénes eran. Pero muchas cosas me las contó ella y quedaron grabadas. No sé por qué motivo, no sé qué impacto causaron en mí, o si yo también les di mucho valor sentimental. La extrañé mucho cuando se fue de este mundo. Años la lloré porque fue una persona con la que compartí toda mi vida, ¿no? Pero quizás sus formas, su generosidad, pero bueno, acá estoy yo cargando dentro mío esa historia de ella, ¿no? Pero debe estar contenta Rosa, en Virginia seguramente disfrutando. Allí está mi nieta, allí está todo lo que le enseñé. Ahora se lo va a contar a la gente y lo va a compartir. Y esto es lo lindo, porque ya lo venís haciendo a través de las redes sociales, bueno, ahora a través de la radio. La verdad que cuando Mario comentó esto, yo dije, cargado de historia, con esa ansiedad de conocer también un poco la historia de Victorina aquí en Concordia y en toda la región. Sí. Bueno, lo que quedó en mí muy grabado es que mi abuela me contaba que cuando ella era niña había nacido en una familia muy humilde. Uh-huh. Pero siempre ella rescataba que la humildad de esas épocas se refería solamente a lo económico, pero había todo un acervo cultural que se cultivaba amén de la humildad económica. Y bueno, ella era humilde económicamente y su gran problema, si se quiere decir, era que tenía que ir al colegio y no podía acceder a los libros que exigían, claro, para poder estudiar los temas. Esta anécdota particular y referida a Gerardo Victorín ya es cuando mi abuela estaba haciendo la escuela secundaria, que la hizo en una escuela normal y allí se recibe de maestra normal. Bueno, no sé, quedó grabado en mí. Mira, yo no podía acceder a los libros, pero tuve una gran amiga que gracias a ella pude estudiar y pude recibirme de maestra, gracias a ella y a su padre. Mi amiga era Elena Victorín y su papá Gerardo Victorín.
cuando me dice Gerardo Victorín, enseguida lo asocio con la escuela. Claro. Bueno, ¿y qué me cuenta? Que Elena en los recreos le prestaba sus libros a mi abuela para que ella pudiera estudiar las lecciones y la ayudaba a repasar y a comentar para que ella pudiera decir las lecciones en el momento que le tocara. Y una anécdota muy particular, amén de esos préstamos de recreo, es que en esa época la familia Victorín vivía en lo que hoy es calle Urdinarrain. En esa época se llamaba calle Curupaití. Vivían en calle Curupaití número 21, que es donde hoy está Melos y al lado una zapatería. Mira, Bueno, hasta el ahí, número tenemos. hasta el número tenemos, sí. Claro. Sí, tal cual. Y mi abuela vivía unas cuadras más abajo, cerca de calle La Prida, que hoy por hoy hay un arroyo que está entubado, que se ven parquecitos. Bueno, ella me contaba que en esas épocas, esos arroyos que estaban abiertos, cuando el río crecía, se inundaban, y que en una de esas crecidas le tocó que se le inunde la casa, y la recibió en su casa Gerardo Victorín. Estuvo un tiempo allí hasta que las aguas bajaron y pudo terminar de estudiar estando hospedada en casa de ellos. Ella siempre manifestó su agradecimiento a él, tanto a él como a Damián Pablo Garat. Han sido como sus padres, digamos, y tal es así que lo elige a Gerardo Victorín de padrino de casamiento, en agradecimiento a todo eso, ¿no? Hasta padrino de casamiento y toda esta historia, uno lo va imaginando Gerardo Victorín conociendo esta parte de la historia, ¿no? No solamente de su vocación a la educación, sino su amor a las personas, su bondad, Su el ayudar, generosidad, no solamente con los libros, sino armarlos a la casa, y me imagino un montón de cosas más que habrá hecho, y en su momento también, no solamente por tu abuela, sino por la comunidad. Cosas. Exacto, por eso se termina poniendo, supongo que esto retrata un poco el alma de él, y quizás esas actitudes que tuvo con mi abuela también las haya plasmado, como bien vos decís, Guillermo, en la comunidad, y hayan hecho que también una escuela lleve su nombre, ¿no? Claro. Yo no sé exactamente por qué se le puso la Escuela de Comercio Gerardo Victorín. Él no fue el primer rector, fue el segundo rector que tuvo el colegio. Pero bueno, termina llevando su nombre, y creo que un poco esa generosidad que plasmó con mi abuela retrata su ser, ¿no? Y bueno, hoy por hoy todavía conservo ese acta de matrimonio donde está estampada su firma, ¿no? Es como un tesorito que uno tiene. Claro. Es un recuerdo familiar muy lindo, cargado de mucho sentimiento, más que nada por esa historia de mi abuela, de su imposibilidad de acceder al estudio y de haber encontrado gente que la haya estudiado y la haya incentivado a tal punto de, bueno, terminar recibiéndose de maestra normal y terminar jubilándose como directora de un colegio. Y ella siempre nos recalcaba la importancia del estudio, ¿no? Y viene a raíz de todas esas cuestiones, de poder ver las posibilidades que eso nos da, ¿no? A veces por ahí uno encuentra a los chicos desalentados y decir, bueno, no sé para qué estudio esto, no sé para qué estudio aquello. Y a veces yo vuelvo y les relato esa historia, y ahí le digo, ¿vieron la utilidad de estudiar? Si ella no hubiera estudiado, yo no estaría hoy acá. Claro, tal cual. Y como docente también. Exacto. Quizás hubiera sido otro mi destino, el de ella, el de mi padre, el de mis tíos, pero bueno, yo creo que con el esfuerzo, con la dedicación, con el estudio, se pueden lograr muchas cosas, y eso lo cultivaron en ella, bueno, su mamá y estos padrinos excepcionales que tuvo, como Gerardo Victorín y Damián Pablo Garat. Damián fue su padrino de bautismo. Ellos eran vecinos y amigos. Otro de los domicilios donde vivió mi abuela no tenía casa propia, iban alquilando, entonces se iban mudando. Y en su primera infancia, desde que nació hasta los 10 años, ella me contó que vivió donde hoy donde era el Paseo Real, que hoy está Richmond, está Florentina. Bueno, ahí ella me contó que había casas chatas de barro, y ella vivía en una de esas casas, y pegado a su casa vivía la familia de Damián Garat. Y el abuelo de mi abuela y la mamá de Damián eran muy amigos, eran vecinos y amigos. Damián era mayor que mi abuela, por eso lo nombran padrino de bautismo de ella. Ella se bautiza recién a los 10 años, y él la lleva a estudiar a Paraná.
cuando él ejerció como ministro de Hacienda, fue a Paraná y la llevó a ella a estudiar allí. Y ya en el secundario vuelve a Concordia a estudiar, de maestra normal en la escuela normal. Y también siempre fue eterno su agradecimiento a él porque fue el que le introdujo en la escolaridad, ¿no? Después lo continuó Gerardo Victorín porque Garat se va de Concordia por una cuestión de salud a vivir a Córdoba. Si no hubiera estado difícil, creo yo, la elección entre ellos dos a ver quién la apadrinaba. Me imagino. Pero bueno, si ya uno había sido padrino de bautismo, el otro le tocaba ser padrino de casamiento, ¿no? Y bueno, la historia con Garat también es muy rica porque va más allá de ese vínculo de amistad familiar y viene a raíz de que por allá por el año 1865, 1867 fue la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Paraguay. Mitre pasó por Concordia y reclutó ciudadanos. Qué bueno, la voy a aplaudir a Virginia, porque muchos se olvidan de esta parte de la historia, que no sé si nos la quieren contar o qué, pero muchos la pasan por alto. Disculpa, no, merecía favor. Porque soy uno de los defensores justamente de esa parte de la historia aquí en la ciudad de Concordia. Bueno. Después te voy a agregar algo más. Bueno, encantadísima. Bueno, parte de esa historia tiene que ver con mi abuela también, porque en ese momento iban subiendo hacia el Paraguay y Mitre fue reclutando ciudadanos. Y ella contaba que ese reclutamiento se llevó en las afueras de Concordia, a orillas del Yuquerí, o de la Yui. Bueno, no recuerdo bien si era la Yui o el Yuquerí. Para que se ubiquen geográficamente, donde está la ruta 015, en la avenida Monseñor Roch, de allí hacia el norte, ese era el lugar de encuentros. Geográficamente, allí se reunían. Allí su abuelo y el padre de Garat fueron convocados para marchar a la guerra de la Triple Alianza. Van a luchar ellos y el abuelo de mi abuela vuelve a Concordia y el padre de Garat fallece allá, en Asunción. Y Damián, cuando nace, su mamá estaba embarazada cuando su papá va a la guerra. Cuando él nace, la mamá lo fue a inscribir y fue inscripto originalmente como Damián Pablo Quinteros, llevaba el apellido de su mamá. Y después su abuelo le da el apellido Garat, porque ya su papá no volvió. ¿De qué parte rica de la historia nuestra, ¿no? La historia de Concordia? Y esto te agrego, Virginia, cuando hablabas justamente de Mitre, después seguimos hablando de Garat, pero esta parte cuando llega justamente Mitre a nuestra ciudad, en aquel tiempo comandó la Argentina desde aquí, o sea, el lugar de comandar la República Argentina fue aquí, justamente en la ciudad de Concordia, aproximadamente durante 3 meses, que fue lo que llevó a conformar justamente ejército, reclutamiento y demás. Es más, todavía existe la fachada, porque se luchó mucho para que no se destruya, del lugar donde era la comandancia, el lugar de donde dirigía la República Argentina Mitre, estando en Concordia, que es en calle Hipólito Yrigoyen, detrás, exactamente bien frente al portón de la jefatura de policía, porque es Yrigoyen. Usted puede pasar, va a encontrar la fachada nada más, porque es lo que hasta ahora se conserva. Allí habitó Mitre durante 3 meses. Y de allí comandaba Argentina, ¿no? Y las reuniones, generalmente en aquellos tiempos, como los grandes caudillos, se hacían fuera de los poblados. No se hacían generalmente en los poblados. Y se hacían en los poblados, se lo hacían en lugares muy ocultos. Realmente se hacían afuera, como en este caso, allí en la zona que le había marcado hace un momento. Exacto. Para sumar un poco más a la historia, ¿no? Sí, es muy, muy bueno, que es una historia, ¿no? y digo, aludiendo a la abuela de Virginia, la abuela Yeya, esta docente de alma, porque no solo ejerció la docencia en su condición de vocación, sino también en esa cotidianeidad con sus nietos, con sus nietas. Su casa era un aula más, ¿no? Donde pasaban los nietos aprendiendo. Y yo digo, ¿qué trama de intercambios generosos que le tocó vivir a tu abuela, ¿no? Sí, porque totalmente. Fue asistida generosamente, fue alojada generosamente, amorosamente. Y cuando uno piensa en los entramados amorosos, digo, no solo quien abre la puerta, sino también quien ingresa, devuelve con algo del mismo contenido, ¿no? Exacto. Entonces, no sé, a ver, me represento a esta amiga
hija del profesor Victorín, amiga de la abuela, intercambiando como intercambiaban libros, pero también en esa conexión amorosa que el mismo padre, Gerardo Victorín, encontró en la amiguita de su hija. Exacto, ¿no? sí, así es. Y cómo este entramado afectuoso, mutuamente generoso, también sucede con Damián Pegarat. Sí. Es decir, la lleva a una niña a estudiar a Paraná. Sí. La abuela tenía 10, 12 años. Exacto. Sí, hace su escuela primaria allí. ¿Qué? Totalmente. Y ella repite o replica esas actitudes que tuvieron para con ella al recibir a muchos miembros de la familia de su esposo que viniesen a estudiar a Concordia, alojarlos en su casa, encargarse de que hagan su escolaridad, porque no había secundarias en ese momento allá en Lucas Norte y en Villaguay. Entonces ella replica esa generosidad que tuvieron para con ella hacia sus generaciones futuras, digamos, sí, sí. ¿no? Y yo siempre digo, hay que rescatar, uno dice Damián P. Garat, Sí. y es una calle, pero Sí. no es simplemente una calle, Claro, ¿no? claro. ¿Cuánta historia hay detrás? Claro. Está esa persona generosa, está el periodista, el ministro de Hacienda, el escritor. Él estaba a la altura de escritores como Miguel de Unamuno. ¡Oh, qué Sí, sí. maravilla, Miguel de Sí. Unamuno, sí! Es más, mi abuela, en una entrevista que hace añares le hicieron en el diario El Heraldo, cuenta, yo no me acuerdo las palabras exactas, pero cuenta tal cual las palabras que Unamuno le dice a Damián Garat. Lo felicito por su... Y no me acuerdo todas las Sí, palabras, sí, pero sí. era... ella Unamuno exacto. leyó un texto de Pablo Sí, Garat, sí, él fue premiado, muchos poemas de él fueron premiados. Mi abuela tenía en su casa un libro de poemas de él que él se lo había regalado y se lo había autografiado, dedicado a su ahijada. Bueno, ella lo presta a quien le hiciera la entrevista en ese momento en el diario El Heraldo. Esa persona después fallece y ese libro termina extraviándose. Y un día, hablando con un amigo y docente que es un gran historiador, que es el profesor Omar Lagraña, le cuento esto y él se encargó de encontrarme una fotocopia del libro. Así que me arrimó la fotocopia encuadernada para que no perdiera esos poemas. Así que el libro tenía. estaba en algún lado, hubo que sacar copias. Hubo que sacar copias. O sea, del libro había varias ediciones, Sí, claro. pero mi abuela conservaba mucho eso porque estaba la dedicatoria Obvio, claro, de él estaba hacia su autografiado. ahijada. Claro, Muy exactamente. especial. Así que son historias familiares muy ricas que ella siempre decía, ojalá no se pierdan, ojalá se mantengan. Y como en toda familia, siempre hay miembros a quienes les interesa esa parte de la historia familiar, claro. y otros que no, que solamente miran hacia adelante y a veces no vuelven la mirada hacia atrás. Y yo digo siempre que está bien mirar un poquito hacia atrás para saber de dónde venimos, Claro. y eso nos va a orientar hacia dónde vamos también, que es lo que queremos, ¿no? Qué bueno que haya personas así, ¿no? Por lo menos uno en la familia que trate justamente Mirá lo que ha de cuidar logrado parte de la historia, esta ¿no? abuela con Porque tantos si no se nietos, van perdiendo las cosas. Esta abuela Yella, con tantos nietos y nietas, ha logrado que se inscriba en su nieta Virginia esta vocación de transferir, transmitir, de replicar algo de todo lo que ella ha vivido, ¿no? Yo digo, me tocó ser la dadora de recuerdos, Eso. ¿no? Porque soy la que los transmite al resto. Por ahí coetáneos míos no lo saben y siempre en alguna reunión o en algún cumpleaños que estamos sale el tema y bueno, siempre soy yo la encargada de transmitir y la allí historia, justamente, me imagino, podrá llegar a salir a alguien que en el futuro continúe justamente estos pasos. Bueno, todo un Lo de tu orgullo, abuela, los tuyos. todo un y así. orgullo para 2 Cafés para 3 que la dadora de información lo está haciendo aquí al aire en forma directa con la Y compartiendo con 560, todos, que seguro. esto es lo bueno, ¿no? Porque hay mucha gente que por una razón u otra no conoce mucho de la historia de nuestra ciudad, de nuestra región. Bueno, aquí están los medios de comunicación, aquí están los programas como estos justamente para colocar un granito de arena a nuestra historia tan rica aquí en la ciudad de Concordia, y más que lo que tiene que ver con la familia. Hay muchísimas familias que tienen una historia realmente riquísima. Acá nombramos 2, nombramos 3, pero hay muchas familias que tienen una historia realmente fascinante y que tienen que ver con el crecimiento justamente de aquella villa cuando empezó y se transformó en lo que es hoy una gran ciudad.
Exacto, exacto. Virginia, y con esta vocación dadora de la historia comunicacional, con esta soltura que lo haces, y la oralidad, por cierto, es muy clara y llega con facilidad a oídos de otros, ¿no? Pero digo, habiendo leído a Tolstoy desde pequeña, porque leer a Tolstoy desde pequeña es... Y eran los libros que estaban, uno los tomaba, ¿no? Había varios libros. No seas Acá hay humilde. uno, bueno. Leer a León Tolstoy a los 10, 12 años, una maravilla, ¿no? Me cuesta leer a los rusos todavía, tengo ahí pendientes algunos. Pero quiero preguntarte, con esa vocación de lectura que creciste casi de manera espontánea, natural, ¿cómo viene la escritura? Porque algo hay que escribir de todo esto, exacto. ¿no? ¿Cómo están esas ideas? Algo estoy escribiendo Ajá. para que no se pierda, para que quede, porque un día falto yo y se pierde todo. Sí. Así que estoy haciendo no puedo decir que sea un libro porque no va a ser tan extenso, pero estoy recopilando parte de la historia de ella, de su línea, y también parte de la historia de mi abuelo paterno. Por ahora estoy en esa parte, y a mi madre le he pedido que me pase datos de la historia de mis abuelos maternos, y quiero que quede todo asentado, porque ambas familias, tanto de parte de mamá como de papá, han estado muy vinculadas a la educación. En Lucas Norte, por ejemplo, mi bisabuelo Conelli fue quien llevó las 3 primeras maestras, que las llevó desde Concepción del Uruguay allí, para que puedan educar tanto a sus propios hijos como a todos los hijos de los vecinos y de los peones que había en Lucas. Y por parte de mamá, sus abuelos fueron quienes construyeron el primer templo escuela en Puerto Yeruaco, y está en pie, que es la iglesia de San Isidro Labrador. Qué historia, que hace muy poco tiempo hablamos justamente un poquito de la historia de esa iglesia. Sí. Bueno, ellos también tenían preocupación tanto por lo religioso como por la escolarización de la gente de la colonia Yeruá, y se dedicaron justamente a construir ese primer templo escuela que hoy sigue en pie, ¿no? Hace muy poco tiempo tuvieron una restauración con Sí. limpieza, de mantenimiento. No sabés las imágenes, porque me iban pasando las imágenes de lo que era eso. Es viajar en el tiempo. Bueno, o a lo mejor uno porque le encanta la historia, ¿no? Pero disfruta de todo Lo esto. están restaurando. Y bueno, contando Sí. lo que va contando Virginia, uno se imagina cómo iban construyendo, y ese amor justamente, por un lado con lo religioso, y por otro lado con lo que tiene que ver con la educación. Siempre pensando en la Siempre educación. pensando en la educación, exacto. En los pequeños poblados había muy pocos habitantes, como en el Yeruá en aquellos años, como Exacto. en aquellos años en Lucas Norte, Lucas Sur. Exacto. Bueno, y una anécdota de color que no puede faltar es que hace unos 2 o 3 años pude contactarme con un bisnieto de Damián Garat, Enrique, y hoy por hoy mantenemos contacto. Tengo que ir a conocerlo personalmente porque él vive en Buenos Aires, pero está pendiente ese encuentro. Qué bueno. Él sabía muy bien que Damián había sido padrino de mi abuela, sabía la historia. Así que, bueno, por ahí compartimos datos históricos que vamos encontrando, y queda pendiente el encuentro presencial, ¿no? Pero también es algo que para mí es muy importante poder mantener contacto con un familiar de él, porque fueron personas muy representativas. Lo vivo de aquella historia, ¿no? Lo que queda vivo, ¿no? Es como Sí, lo que exacto. tu abuela está viva cuando vos contás En el cosas recuerdo, de sí, ella, ¿no? sí. Y lo traes tan vívidamente, además, que hace que tenga, presencia Sí. mayor, ¿no? Sí. Me hacías pensar que, vas avanzando en la idea del texto, estás Sí. escribiendo, vas avanzada, estás a gusto, el avance, falta mucho, no es que sea ansioso por saber cómo está ese libro, pero es un texto, es un libro. texto, sí. Voy despacito porque el ajetreo de la vida diaria nos quita tiempo para esas cuestiones. Sí. Así que cuando puedo retomo la escritura. Son cosas que terminan llevando años porque Sí. uno lo va retomando, y para escribir hay que estar inspirado. No siempre Sí. viene la inspiración. Hay días que uno no se le ocurre nada, y hay días que uno es muy prolífero cuando escribe, ¿no? Así pasa en el arte, pasa en todos los ámbitos. Entonces, en esos momentos aprovecho y escribo. Bien. Y bueno, también hablando de todo esto, me acordé que siempre en el comedor principal de casa de mi abuela había un cuadro de Garat con una estampa de él, y bueno, ese cuadro también, cuando ella fallece, lo rescaté yo, y hoy por hoy lo tengo en mi oficina.
Así que sí. Bueno, le contamos a la audiencia, disculpe un minuto, Sí. le contamos a la audiencia que estamos hablando con la profesora Virginia Conelli. Ella es además contadora pública y docente. ¿De qué cátedra? Que no lo has dicho, no lo hemos preguntado. Bueno, de varias cátedras. Con razón no Bueno, queda tiempo estábamos hablando de educación. y no queda tiempo para la Bueno. escritura. Por supuesto, vinculadas al ámbito contable. Estoy siempre en los 2 últimos años de la escuela secundaria porque es el ciclo orientado, en los colegios que tienen orientación en economía y administración, en principios básicos de contabilidad, su correlativa que es sistemas de información contable, microeconomía y su correlativa que es macroeconomía, y teoría y gestión 1 de las organizaciones y su correlativa que es teoría y gestión 2 de las organizaciones. Y bueno, y en un terciario, en la Tecnicatura Superior en Administración de Empresas, estoy en la cátedra de Contabilidad 2. Bueno, hay un reparto interesante Sí. de caudal de trabajo, de movimiento, Sí. de ir y venir, de hacer, de producir, ¿no? Sí. Está muy relacionado, por un lado, con la educación, por su abuela, y también siguiendo los pasos de su papá. Sí, Justamente mi papá con fue lo que tiene que ver docente. con la contaduría. Y fue docente también. Y fue docente Fue también. docente 35 años en la UNER. O sea que tuvo una familia, o sea, Sí, por sí. un lado, relacionada Atravesada por la docencia. Claro. Sí, totalmente. Increíble, ¿no? Totalmente. Quiero decirle a la audiencia que hemos recibido algunos mensajes de saludos, de envío de buenos augurios y de esa vocación de acercamiento que tiene la gente. Y entre ellos hay un audio que nos ha llegado, un pequeño audio de alguien que es un amigo de la casa, que vamos a escucharlo primero y después lo presentamos. Mario y equipo, bueno, acá Leo Lapidus, muy contento, me enteré que estaba mi profesora y amiga Virginia invitada al programa. La verdad que para mí es un gusto que la reconozcan, que tengan la posibilidad de conversar con ella. Tenemos una anécdota re linda con Virginia, allá por las épocas de mi secundaria, ella era recientemente profesora de lo que era, economía, costos, como cualquier adolescente y un poco peor en mi caso. Teníamos un montón de, encontronazos y tuvo un desenlace bastante convulsionado, y quedamos como distanciados, el alumno que se portaba desastrosamente mal y la profesora que también, ella tenía su carácter, y en las vueltas de la vida, como estaba terminando mi carrera en lo que tiene que ver con gestión gastronómica, con todas las materias de costos y demás, me había quedado colgada la materia de costos y presupuestos, no la podía sacar, me era necesario para poder volverme a trabajar a Concordia. Y un día golpeé la puerta del estudio Virginia y Virginia me aceptó prepararme en este desafío que era poder nada más ni nada menos que terminar mi carrera universitaria. Y una de las cuestiones más gratas fue que ese encuentro en esas clases que me daba Virginia a la siesta, porque en otros horarios ella tenía que trabajar, nos unió, nos juntó y de a poquito aquel alumno que era un poco mal arriado en la escuela terminó aprobando esa materia, recibiéndose en la facultad, y hoy Virginia es mucho más que mi profesora, es una gran amiga, una persona que admiro mucho y que sin duda todas las cuestiones que me toca encarar en la vida, y en este momento encarando ya un proyecto como lo es querer transformar algunas realidades de la ciudad de Concordia, implican tener conocimientos, pero sobre todo implican tener valores de los que fueron transmitidos por personas como Virginia. Así que un abrazo muy grande y les dejo ahí un pequeño regalito que tiene que haber llegado para vos, Virginia, y para todo el equipo. Un abrazo muy grande y que estén todos muy, muy, muy bien. Leandro Lapidus, qué mensaje, Sí. Pero reconociendo a aquel alumno, adolescente en aquel tiempo, Claro. y después, reconociendo todo lo que brindó también Virginia, los amplios conocimientos que
lograron sacar adelante a Leandro en sus estudios. Bueno, muchas gracias, Leandro, y por supuesto que agradecemos tu cercanía al programa. Hemos compartido con la audiencia tu condición de acompañante desde hace mucho tiempo, que hace posible que este programa esté al aire, y por cierto, esta delicadeza del reconocimiento que has hecho público de aquel mal alumno a este buen alumno, que estás en tránsito, ¿eh? Si seguís así vas a llegar a ser mejor alumno de lo que fuiste en tus malos tiempos. A mí me dejó muy emocionada. Muchas veces me ha agradecido, pero cada vez que lo hace me vuelvo a emocionar otra vez. Porque a veces no es fácil encontrar gente agradecida. Claro. Y cuando uno encuentra Claro. ese agradecimiento, esa Sincero. vuelta, Sí. porque yo lo siento como cargado de sentimientos, ese Claro. agradecimiento. Y la verdad que me llena el alma y digo, bueno, creo que hice bien mi tarea. Claro que sí. Claro Y la verdad que sí, que surgió una linda amistad a partir de esas clases de siesta. Y también hubo, por supuesto, que ya era un Leandro más maduro, Por más cierto. grande, más consciente de muchas cuestiones. Y la verdad que, bueno, ¿qué puedo decir? Que lo quiero mucho y que le deseo los mayores de los éxitos, ¿no? Bueno, muy bien, así es. Hemos llegado casi al tramo final. No sé si queda gente que... Simplemente agradecerle también a la gente, a Juan Carlos García, a la gente de AM660 de Buenos Aires, la radio colega de Buenos Aires, que también Buenos Aires felicita por el programa, y envía también así abrazos enormes para todos. Así que bueno, muchas gracias a los colegas de Radio Amplitud de Buenos Aires. Bien, bueno, muchísimas gracias por el envío de este mensaje, y no sé si hay algo más, Ángel, por allí está todo sereno, perfecto. Sí, el regalito de Leandro que mandó, esto es lo que quedó pendiente. Ahora sí, antes, no, el paquete no, Mario, no. Ya no quedó nada. No, ¿dónde está? Allí está. Lo tienes, Ángel. Bueno, no me lo escondas. Ahora sí le voy a aceptar. Primero las damas. Bueno, muchas gracias. Bien, bueno, después Sacamos. ahora sí le voy a aceptar uno de limón. Ahí está. Bueno, muy Muchas bien. gracias. Bueno, ha Muy sido un amable. gustazo realmente, Virginia, compartir la historia, compartir aquel pasado que es presente a través de tu voz, es presente a través de tus expresiones, del modo de relatarlo, y sobre todo lo que es presente, no solo estos momentos que le tocó vivir a tu abuela, tan contenida afectivamente, tan direccionada, ¿no?, hacia este bien que es el crecimiento, la evolución docente, llegar a donde llegó la abuela y donde te pasó la posta, ¿no? Vos sos... Creo que sí, que sin querer fui quien heredó su... Me encanta su la palabra vocación. sin querer, porque es como si esa nieta no hubiera elegido tanto. Sin embargo, vos te zambullías adentro del ropero y sacabas el libro. Vos hablabas con la abuela. Viste que el ida y vuelta de los sentimientos, de los vínculos, es así. La abuela te elegía entre tantos nietos y nietas, y vos también la elegías a ella, y ahí quedó la trama marcada, ¿no? Así que bueno, nos hace muy feliz poder compartir esta audiencia contigo, esta entrevista contigo, hacer posible que toda la audiencia lo esté también viviendo, y bueno, nos quedamos muy contentos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Para mí también ha sido un enorme placer poder transmitir parte de la historia de mi familia, y que sus recuerdos sigan vivos, ¿no?, a través mío, y en un futuro no sé a través de quién, pero seguramente va a haber alguien que va a ser receptor de esos recuerdos, hijos o sobrinos. Seguramente van a continuar con ello, y no va a quedar, por supuesto, la palabra escrita, ¿no? Que así sea, Virginia. Dios quiera que sí. Muchísimas gracias, Virginia. Señora, señor, usted se queda con nosotros hasta la medianoche. 2 cafés para 3. 2 cafés para 3. Todos los miércoles de 22 a 24. 2 cafés para 3. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. 2 cafés para 3.